Ya. Muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Mi nombre es Daniela Ávila, presidenta del Centro de Estudiantes de Enfermería Universidad de Concepción, Campus Concepción, y les quería dar la más cordial bienvenida a este conversatorio en relación al proyecto de ley de modificación del actual Código Sanitario. Antes de comenzar, les quería solicitar que todas las dudas y comentarios con respecto al conversatorio sean escritos por el chat para poder ser respondidos al final de la presentación. Bueno, además comentarles que el conversatorio está siendo grabado para ser subido a redes sociales posteriormente. El motivo de esta reunión es informar a todos y todas nuestras futuras enfermeras de Universidad de Concepción de los 3 campus, además de mantener un conversatorio más abierto junto a enfermeras también, sobre las modificaciones del libro quinto del Código Sanitario. Es importante mantenernos constantemente actualizados con respecto a las reformas que se le pudieran aplicar, ya que el anterior mencionado representa la piedra angular dentro del marco jurídico que establece las bases de la institucionalidad sanitaria chilena y regulan nuestro actuar como enfermería. Bueno, el día de hoy nos acompaña la magíster Priscila Inostroza, quien es la primera directora regional Concepción del Colegio de Enfermeras de Chile. Así que adelante, Priscila. Hola, buenas tardes a todos, a todas, porque todavía tenemos solo mujeres. Buenas tardes a todas, un placer estar aquí con ustedes. Agradezco a Daniela el que haya acogido esta inquietud de parte del Colegio de Enfermeras de poder hablar junto a ustedes, conversar, ¿cierto?, respecto a este tema tan importante que nos está aconteciendo. La modificación del Código Sanitario es algo que todos debemos conocer, no solamente los profesionales de enfermería, sino que también quienes están en formación, los estudiantes. Así que, porque es algo que no nos va a afectar tal vez mucho a quienes ya están por salir, ¿cierto?, de jubilar, sino que a quienes vamos a mantenernos en la carrera, en la profesión, en el ejercicio profesional, y quienes van a ingresar prontamente. Así que siempre es importante que cada uno de ustedes esté preparado, esté en conocimiento de lo que está ocurriendo dentro de nuestra profesión. Voy a proceder entonces ahora a compartir pantalla. ¿Se ve bien ahí, pantalla completa? Sí, se ve súper bien. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, la convocatoria del día de hoy, como bien comentó Daniela, es conversar, conocer un poco más respecto de la modificación al Código Sanitario, ¿ya? Y la idea es que conversemos para ver en qué nos afecta, ¿ya? Como para poder hacer una contextualización, es necesario saber qué es el Código Sanitario. Muchos deben pensar, debe ser una norma, debe ser un protocolo. No, el Código Sanitario es un documento legal, ¿ya?, que establece la normativa relacionada con el fomento, la protección y la recuperación de la salud de todos los habitantes del país, ¿ya? Por lo tanto, este documento es el que marca y el que rige el actuar de las profesiones de salud en nuestro país. ¿Por qué es tan importante? Porque nos permite contar con una norma jurídica de aplicación general y obligatoria. Define también el contenido del quehacer profesional, delimita la responsabilidad profesional, ¿ya? Porque acá, como se van a dar cuenta más adelante, en el Código Sanitario se define a la profesión, ¿ya? Y permite sancionar también el ejercicio ilegal de la profesión, sobre todo el ejercicio ilegal de la medicina, que es lo que más está marcado al interior del Código Sanitario. Entonces, actualmente, el Código Sanitario es un documento que se creó más o menos en el año 1916-1917. Es un documento bastante antiguo que se ha ido modificando en algunas partes, ¿cierto?, en algunos artículos durante los años, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice actualmente este Código Sanitario? Menciona que solo podrán desempeñar actividades propias de la medicina, odontología, química y farmacia, u otras relacionadas con la conservación y restablecimiento de la salud, quienes poseen el título respectivo,
otorgado por la Universidad de Chile u otra universidad reconocida por el Estado, y además que estén habilitados legalmente para el ejercicio de sus profesiones. Aquí ustedes dirán, pero no estamos incorporados nosotros como enfermeros. Sí, sí estamos incorporados, pero en un artículo más específico. Lo mismo las matronas. Si se dan cuenta ustedes, son bastante acotado la descripción de las profesiones que actualmente se desempeñan en la salud pública, y no solamente pública, sino que en nuestro sistema de salud, incluyendo lo público y lo privado. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver enfermería aquí en todo esto? Muchísimo, ¿cierto? La enfermería, nosotros sabemos que no es solamente una profesión, sino que también es una disciplina. Eso es algo que nos enseñan, ¿cierto?, desde que estamos en el primer año de carrera. ¿Y por qué es disciplina? Porque está basada, ¿cierto?, en principios científicos para poder investigar, ¿cierto?, y crear nuestros propios conocimientos. Nosotros somos una disciplina porque generamos conocimiento, y en distintos ámbitos del cuidado, no solamente lo clínico, sino que también lo administrativo, en la gestión, ¿cierto?, y en lo social también, además de lo espiritual y lo humano. Entonces, como nosotros generamos nuestra propia cuerpo de conocimiento, ¿cierto?, necesitamos estar dentro de esta normativa legal, ¿cierto?, que se nos pueda también regular nuestra profesión y que sea reconocida dentro de este código sanitario, que es lo que define, ¿cierto?, el actuar de los profesionales dentro del país. Entonces, hubo una ardua lucha, más o menos en la década del 90, cuando enfermeras que en ese tiempo estaban en el colegio de enfermeras llevaron, ¿cierto?, la bandera de lucha para poder ser reconocidas y ser integradas en el código sanitario, y es así como después de un largo tiempo de conversaciones con el ministerio, ¿cierto?, y de manifestaciones, ¿ya?, se logró que nuestra profesión fuese incorporada en el Código Sanitario en el año 1997, lo cual fue un gran logro para nosotros. ¿Y qué pasa con la enfermería entonces actualmente? Nosotros, como les dije en la lámina anterior, desde el año 1997 estamos incorporadas en el Código Sanitario. Y ustedes deben conocer el famoso artículo 113, que es el que tratamos de aprender, ¿no es cierto?, de memoria como rosario, para saber qué es lo que se espera de nosotros dentro del contexto sanitario, ¿cierto? Entonces, el artículo 113 nos define en el actual Código Sanitario que en los servicios de enfermería son aquellos servicios profesionales de la enfermera que comprenden la gestión del cuidado en lo relativo a la promoción, a la mantención y a la restauración de la salud, la prevención de enfermedades y también de lesiones, y la ejecución de acciones derivadas, ¿cierto?, del diagnóstico y tratamiento médico, junto con el deber de velar por la mejor administración de los recursos de asistencia para el paciente. Esa es como la definición, ¿cierto?, que determina nuestro actuar en el actual Código Sanitario. Ya. ¿Y qué ha pasado entonces desde el año 1997 en adelante? Ustedes se dieron cuenta de que las profesiones que están incorporadas acá son bastante altas. Por lo tanto, muchos colegios profesionales han alzado la voz para poder ser incorporados también, ¿ya? Kinesiólogos, tecnólogos médicos, asistente social, los TENS, ¿cierto? Entonces, en el año 2017, el Ministerio convocó a los colegios profesionales para iniciar el trabajo de reforma del Código Sanitario, donde se pudiese revisar y determinar qué cambios eran necesarios incorporar. En el año 2018 se conformó un equipo de trabajo que era intraministerial, entre distintos ministerios, ¿ya?, y jefes de gabinete también de salud pública del Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para poder entonces determinar cuáles eran los lineamientos más precisos para comenzar a trabajar. Y aquí trabajaron muy de la mano con el equipo jurídico del ministerio y del presidente también. Y en el año 2019 se constituye entonces una comisión de trabajo para poder actualizar el Código Sanitario. Se estableció esta comisión por decreto, la cual estaba constituida por un comité de expertos, una secretaría ejecutiva y un consejo asesor.
En enero del 2020, ya habiendo empezado el trabajo de esta comisión, se elaboró el primer informe técnico que incorporaba las observaciones de los gremios, ¿ya? Y nuestro colegio de enfermeras y el colegio médico declaró su rechazo también a este proceso porque no estaban incorporadas todas las observaciones y no estaba trabajado como se había prometido en un inicio, ¿ya? En septiembre del 2020 se entregó esta propuesta del proyecto de ley para poder revisarla por parte de los asesores jurídicos del Ministerio, ¿ya? La comisión entregó entonces este documento para ser revisado por jurídica. Aquí está como más detallado cómo estaba conformada esta comisión, ¿ya? La comisión de trabajo que se constituyó era con el consejo asesor, secretaría ejecutiva y comité de expertos. En el comité de expertos estaba integrado por 16 personas profesionales muy destacados, muchos académicos. Nosotros acá tuvimos una representante de nuestra región, muy conocida por ustedes, ¿cierto? Que es la doctora Lidia Joffre. Este comité de asesores expertos trabajó arduamente durante muchos meses, donde los que eran de región tenían que viajar por lo menos una vez al mes para poder integrar estas reuniones de trabajo, ¿ya? También existía el consejo asesor, y aquí es muy importante conocer esto porque este consejo asesor estaba integrado por los colegios profesionales. Entonces, aquí este consejo asesor, la verdad es que no se logró finalmente la integración como se esperaba de los colegios profesionales en esta parte de la comisión de trabajo, ¿ya? Y una secretaría ejecutiva, entonces, que estaba principalmente conformada por gente profesionales de salud pública del Ministerio de Salud. ¿Qué pasó entonces? Ha ido pasando, ustedes como vieron en la evolución del trabajo, se presentó finalmente este documento el 9 de agosto, ya visado por el Ministerio, una vez que ya Jurídica había hecho todas las observaciones, se le presentó al ministro, y el ministro lo que hizo fue enviarlo el 9 de agosto de este año, hace muy poquito, a la Cámara de Diputados para poder iniciar el trámite legislativo. El problema es que estas indicaciones no fueron, finalmente este documento no fue de conocimiento de los colegios profesionales, ¿ya? La idea era iniciar que se trabajaran estas comisiones, las comisiones entregaran sus aportes, sus observaciones, lo cual se hizo, ¿ya? Y luego finalmente se trabajaba un documento global que era revisado por jurídica, pero tenía que ser presentado a los colegios profesionales, a los integrantes de estas comisiones. Y eso no ocurrió. Este documento pasó prácticamente sin conocimiento de nadie a la Cámara de Diputados, y los distintos colegios de profesionales, ¿cierto?, se enteraron de esto de manera que no correspondía, de maneras informales, ¿ya?, sin una información oficial por parte del Ministerio, ¿ya? ¿Qué pasa con este documento que nosotros lo estamos rechazando, Colegio de Enfermeras, y no solamente nosotros, sino que muchos otros colegios profesionales, pero nosotros principalmente lo rechazamos porque lesiona gravemente la autonomía de nuestra profesión, y es lo que vamos a ir viendo a continuación. ¿Qué propuestas de mejora hay? ¿Ya? Primero que nada, se cambia o se incorporan, mejor dicho, muchas más profesiones y de forma más explícita, ¿ya?, y tácita dentro de la propuesta de la modificación del Código Sanitario. Acá, si ustedes ven, ahora se incorpora, aparte de bioquímica, esta enfermería, fonoaudiología, kinesiología, que no estaban anteriormente, matronería, medicina continua, medicina veterinaria, nutrición y dietética, odontología, psicología, química y farmacia, tecnología médica, además de terapia ocupacional e incluso trabajo social. Trabajo social, bueno, hay algunas personas que lo están cuestionando, ¿ya? Nosotros como colegio no estamos en ese cuestionamiento, pero hay personas que lo cuestionan porque trabajo social no es una profesión que haya nacido
para el trabajo clínico propiamente tal, sino que tangencialmente ha entrado en esferas de la salud, ¿ya? Nadie cuestiona, ¿cierto?, que es muy necesario que al interior de los establecimientos de salud exista una trabajadora social, porque es necesario para poder dar respuesta a ciertas demandas y necesidades de la población que los otros profesionales no pueden satisfacer, ¿cierto? Bien, dentro de estas propuestas aparece entonces en el artículo 112, voy a leer textual, ¿ya? El equipo de salud está conformado por los profesionales técnicos y auxiliares que se desempeñan en el ámbito de la salud, quienes realizan acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación propias en el ámbito de su competencia específica. Se fijan que ahora se están incorporando además a los técnicos, ¿ya? Cosa que antes no existía. Y habla entonces que estas personas, estos técnicos, auxiliares y profesionales, pueden trabajar de forma individual, pero también en forma colectiva, ¿ya? Para poder dar respuesta a las necesidades de la salud, y con un enfoque biopsicosocial, ético, de derechos humanos, intersectorial y transdisciplinario. Y aquí es donde existe ya el primer cuestionamiento en términos jurídicos también, ¿ya? Porque la transdisciplinariedad nos toca mucho en la autonomía. ¿Y a qué me refiero? Ustedes deben haber escuchado muchas veces el concepto de multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Y muchas veces, equivocadamente, los ocupamos como si fueran lo mismo. Y no es así, ¿ya? El trabajo multidisciplinario, por ejemplo, es aquel que incluye a más de una disciplina, ¿ya? Y que se centran entonces en partes distintas del problema, ¿ya? Para poder contribuir, pero no transgreden los límites de la otra disciplina. Por ejemplo, si una persona es derivada por un problema de salud a un hospital de alta resolutividad, ¿cierto?, para ser atendida por un especialista, pongamos un cardiólogo, ¿ya? Este cardiólogo va a atender al paciente, pero además va a necesitar tal vez una interconsulta por cirujano vascular, ¿ya? Y también se va a necesitar otra interconsulta por neurólogo. Y así, varias interconsultas. Entonces, todos estos profesionales, ¿cierto?, trabajan revisando, ¿cierto?, diagnosticando al paciente bajo su punto de vista, ¿cierto?, bajo su especialidad, pero todos trabajan en forma separada, ¿ya?, por el paciente, que es el centro de la atención, pero sin transgredir, ¿cierto?, el cirujano vascular no se va a intrometer en el diagnóstico o tratamiento del cardiólogo, y el cardiólogo tampoco lo va a hacer, ¿se fijan? Entonces, ese es un trabajo multidisciplinario, donde además trabajan otras profesiones también, ¿ya? En el caso de lo interdisciplinario, es cuando hay una cooperación entre dos o más disciplinas, pero con un enfoque general, ya que traspasan en cierta parte algunos límites de las disciplinas, pero que no la transgreden. Ejemplo, en algunos hospitales existen las unidades de geriatría, ¿ya? Unidades de geriatría en donde atienden a personas adultas, ¿cierto?, de personas mayores con fragilidad, ¿ya?, en donde se realiza la valoración geriátrica integral, y existe un sinnúmero de profesionales que trabajan hacia este paciente, ¿cierto?, pero bajo un paraguas que es el tema de la fragilidad de la persona mayor y de la valoración geriátrica integral, ¿ya?, en donde el kinesiólogo conoce aspectos, ¿cierto?, de enfermería conoce aspectos del kinesiólogo y del médico, ¿cierto?, o del asistente social, del psicólogo, que tiene que también intervenir, pero intervienen sin transgredir la disciplina del otro, ¿ya?, bajo un paraguas, un concepto general. ¿Se entiende? Eso es interdisciplinariedad. Pero lo transdisciplinario es cuando el trabajo en conjunto trasciende ya a la disciplina, a la profesión del otro, y la transgrede, ¿ya? Es decir, que, por ejemplo,
un psicólogo podría venir y cuestionarme algunas cosas, a mí como enfermera, o yo como enfermera también podría ir y cuestionar y opinar respecto al trabajo de un kinesiólogo, ¿ya? Eso es transdisciplinario. Esto aplica mucho y es válido cuando se trata de un trabajo en otras esferas de la sociedad, ¿ya? Por ejemplo, cuando existe un problema en una comunidad específica, ¿cierto? Una población que tiene múltiples problemas ya, entonces donde tiene que intervenir, tiene Seremi de Salud por problemas sanitarios, que interviene el MIMBU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por problemas de vivienda, ¿ya? Y así una serie de áreas distintas de la sociedad que tienen que intervenir en conjunto y podrían entre ellas entonces cuestionarse, ¿cierto? Pero finalmente trabajan en pos de mejorar la situación de la comunidad. Eso es válido dentro de una comunidad, ¿cierto? Cuando se trata de problemas como más complejos, problemas mayores. Pero si lo llevamos a las esferas de la salud, la verdad es que nos va a... Parece que se le fue el internet. No, ese. Ahora sí, ahora sí. Ahorita yo escucho. Ay. Ay, a ver. ¿Me escucharon? Sí. Ahora creo que sí volvió. No, se fue. Ya, entonces vamos a esperar a Priscila. Ahora ¿Me sí. escuchan ahora? Sí. Se me fue el internet, disculpen, yo seguía hablando y hablando y no me di ni cuenta. ¿Hasta qué parte me escucharon? Fue un pequeño ratito. Estábamos recién terminando el tema de transdisciplinario, Ah, ya. pero fueron a lo más 2 minutos o 1. Ah, fue poco. Ya, Sí, fue discúlpenme. poquito. Yo no me di ni cuenta. Yo como veo la pantalla nomás, voy a volver a Yo compartir, sí, parece que no. sí, Ah, no se no. preocupe. Son cosas que pasan. Sí. Ah, ya, Daniela, como me desconecté y volví a entrar, ahora tú me tienes que dar el permiso. Yo te dejé como coanfitriona. Tienes que Ahí ir a sí. participantes. A ver ahí, vamos a ver. Ahora sí, gracias. Ya. ¿Se ve? Sí, ¿Sí? ¿Estamos sí, ahí en el artículo 112b? sí, súper bien. Voy a regresar un poquito porque estamos en este. Ya estábamos en eso. Ya. Y el otro aspecto entonces que también es cuestionable, y aquí no solamente lo cuestionamos nosotros como colegio de enfermeras, sino que varios más, es el tema que habla de que los distintos profesionales que se desempeñan entonces en estas áreas de salud se van a considerar aquellos que solamente hayan estudiado en alguna universidad o un instituto profesional del Estado de Chile, que sea reconocido por el Estado, ¿ya? El problema de esto es que, voy a admitir unos, el problema de esto es que lo deja muy abierto, no especifica que los profesionales estudien en la universidad y que los institutos, o sea, y que los técnicos estudien en un instituto. Entonces, al dejar abierta esta opción, puede suscitarse que hayan institutos profesionales que comiencen a entregar formación de enfermería, ¿ya? Como profesión, el profesional de enfermería. Y perdamos lo que habíamos logrado de tener exclusividad universitaria nosotros hasta el momento, ¿ya? O sea, la enfermería se podría dictar no solamente en universidades, sino que también en institutos. Entonces, eso lo cuestionamos también porque podría quedar mucho más específico y no cuesta nada, la verdad, ¿ya? Eso es algo que se cuestiona aquí. Entonces, esto es como a modo de resumen, ¿cierto?
que el artículo 112, donde habla de la transdisciplinaridad, ¿cierto?, hace una enumeración genérica de las respectivas disciplinas del ámbito de la salud sobre las cuales estructura el ejercicio de los profesionales que integran el equipo, señalando que las acciones allí descritas se realizarán en el ámbito de su competencia específica, pero abriendo luego el desarrollo de dichas acciones al ámbito transdisciplinario. Entonces, ¿qué pasa acá? Que es lo que conversamos, ¿cierto? Va a difuminar los contornos de la actividad propia de cada profesional. Y eso es lo que habría que darle una vuelta, ¿cierto? Hacer una revisión y modificar. Porque si no, queda muy muy difusa el rol que cada profesional va a cumplir al interior del equipo de trabajo. ¿Ya? También menciona acá de los técnicos de salud, los técnicos que colaboran en las acciones de salud en las personas, son aquellos que poseen títulos técnicos de nivel superior en las áreas señaladas, ¿cierto? Y los técnicos de la salud, para poder ejercer, deberán estar en posesión de un título técnico de nivel superior otorgado por alguna institución de educación superior, ¿ya? Menciona también acá a los auxiliares paramédicos y los técnicos en salud de nivel medio que ejercen oficios auxiliares en las áreas señaladas. Y aquí es donde también se cuestiona, que deja muy abierto el tema de la formación, delimitándolo solamente a los criterios de la UNESCO, ¿ya? Entonces, aquí es donde hay cuestionamiento, en donde el tema de la formación profesional o la formación técnica debiera quedar un poquitito más específica. Y aquí ya empezamos con aspectos que son nuevos para enfermería, en términos de que aquí se estaría contemplando que enfermería estaría capacitado y autorizado para poder prescribir medicamentos, ¿ya? Medicamentos de forma, realizar una prescripción independiente y además una prescripción suplementaria. ¿A qué se refieren las dos? La prescripción independiente tiene que ver cuando yo como profesional de enfermería estoy realizando recetas de medicamentos, ¿cierto? Tal como lo hace el profesional médico, de acuerdo a mis conocimientos, ¿cierto? Se me estaría autorizando a poder indicar medicamentos o preparados farmacéuticos tal como lo hace el médico, ¿ya? Sin embargo, aquí queda sometido a un reglamento, ¿ya? Que va a haber un reglamento que establezca entonces cuáles son los medicamentos que cada profesional podría prescribir. No serían todos, ¿ya? Porque no tenemos la formación tampoco para poder prescribir la cantidad de medicamentos existentes, ¿cierto? Y la prescripción suplementaria es aquella que tiene que ver con, para explicarlo bien, voy a dar un ejemplo. En los controles de salud cardiovascular en APS, ya ingresa el paciente, ¿cierto? El médico lo puede diagnosticar tal vez con hipertensión y le va a entregar entonces un tratamiento con su receta para que recoja los médicos en farmacia, ¿ya? O sea, los medicamentos en farmacia. ¿Qué pasa? Que por lo general a los 3 meses viene un nuevo control y aquí es donde se puede ayudar a la enfermera, por ejemplo, en APS, donde la enfermera podría prescribirle medicamentos a este paciente, pero son medicamentos que ya fueron prescritos en una primera instancia por el médico. O sea, está la indicación de cuáles son los medicamentos y para darle continuidad al tratamiento, la enfermera podría prescribirlo, ¿ya? Salvo que exista una alteración en su estado de salud y ahí tenga que ser derivado nuevamente a médico. Entonces, de eso habla la prescripción suplementaria, de poder prescribir medicamentos, pero habiendo previamente una indicación de cuáles eran los medicamentos a entregar al paciente de acuerdo a su condición de salud, ¿ya? Y también todo esto quedaría aquí regulado de acuerdo a reglamentos que después, una vez aprobado el Código Sanitario con este artículo, se tendría entonces que discutir. Y ahí probablemente va a haber nuevamente una comisión de trabajo que incluya enfermeras, lo más probable es que los médicos, para poder determinar qué medicamentos se podrían prescribir y bajo qué forma, ¿ya? Esto es algo nuevo entonces. La prescripción enfermera, a lo mejor ustedes ya lo han escuchado, existe en otros países. En Inglaterra ya está. En España también se está dando, hay un cuestionamiento, ya que no sé si va a seguir adelante finalmente, pero sí está por lo menos en esos 2 países en Europa.
Y también se incluye el artículo 113, también es un artículo nuevo en donde se entrega también la opción, la posibilidad de que los profesionales, distintos profesionales, y dentro de ellos también nosotros, enfermería, podamos solicitar exámenes clínicos, ¿ya? Para poder, cuando están destinados a prevención, diagnóstico o tratamiento de alguna enfermedad, ¿ya? Entonces también esto quedaría sujeto a reglamentos. O sea, si se autoriza, si se aprueba, acá en este código, posteriormente tendría que haber una comisión nuevamente que reglamente entonces cuáles son los exámenes que se podrían entonces indicar, ¿ya? Y aquí también están incorporados no solo enfermería, sino que kinesiología y tecnología médica, nutrición y dietética, bueno, odontología ya está, ¿no? Pero se incorporan entonces otras profesiones. La verdad es que algunos pueden cuestionar, ¿cierto?, el tema de la prescripción médica, la prescripción de medicamentos. Para otros les va a ser favorecedor, sobre todo para aquellas enfermeras, ¿cierto?, y enfermeros que están en turnos, ¿cierto? Yo he visto muchas veces la realidad cuando llega el fin de semana y no está el medicamento, ¿y qué hago si no está el médico? Sobre todo en los hospitales en donde no hay médico de turno los fines de semana. Imagínense los hospitales comunitarios, ¿ya? Y también en APS, cuando el médico no está y la enfermera tiene que correr para andar buscando al médico, en muchas de ellas entonces se van a sentir beneficiadas con esto. Pero hay otras que cuestionan también, pues que se menciona que si bien tenemos formación en farmacología, fisiopatología y todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con lo relacionado para poder prescribir un medicamento, no estamos formadas al 100%, ¿ya? Hay distintas corrientes entonces de unas a favor, otras en contra. El hecho es que ya está puesto aquí en el Código Sanitario y esto vamos a ver si queda así asumido o no, ¿ya? Y para qué hablar de los exámenes clínicos. Muchas enfermeras y enfermeros también necesitan el examen clínico y no llega el médico. Y bueno, ¿para qué vamos a estar con cosas? Se hace, ¿cierto? O sea, la enfermera muchas veces hace la solicitud del examen clínico, pero la verdad es que no como corresponde, ¿cierto? En este caso, si ya está puesto, si queda como una función, algo que está permitido para enfermería, entonces nosotros podríamos felices hacer la solicitud de examen que se necesita con nuestra firma y con nuestro nombre. Y también se incorpora en el artículo 113D la posibilidad, además, de prescribir dispositivos médicos. ¿Qué son los dispositivos médicos? Ejemplo, las sillas de rueda, el andador, ¿cierto? El colchón para prevención de lesiones por presión, ya los cojines, todos esos son dispositivos médicos. ¿Qué pasa actualmente? Que, por ejemplo, paciente hospitalizado, persona mayor que requiere un colchón antiescara, ¿cierto? Un colchón con superficie especial de prevención de lesiones, ¿cierto? Para el manejo de las lesiones. Lo necesita y no puede pedirlo porque el médico no está y el médico es el que tiene que firmar el IPD, ¿cierto? El IPD que autoriza, ¿cierto?, de acuerdo a la normativa GES, la solicitud y la entrega entonces de este colchón. Entonces, ese sería un punto a favor en que nosotros también podríamos tener la opción de poder prescribir diferentes dispositivos médicos. Y aquí nuevamente no solamente se abre el abanico para nosotros enfermeras, sino que también para kinesiología, odontología y terapia ocupacional, que también ellos trabajan con muchos dispositivos médicos, sobre todo órtesis, ¿ya? Y obviamente, nuevamente, todo esto sujeto a reglamento. Luego tenemos el artículo 114A, y aquí es donde a lo mejor muchos estarán diciendo, bueno, ¿cómo quedamos nosotros en el Código Sanitario? ¿Cómo nos están planteando ahora? La verdad es que en el Código Sanitario la definición de enfermera está quedando prácticamente como estaba, ¿ya? No hubo mucha modificación, solo incorporaciones de algunos aspectos especiales. Si ustedes ven ahí, la primera parte corresponde a prácticamente lo mismo que vimos en la definición del Código Sanitario actual, pero aquí además nos habla de que somos responsables de la articulación de los cuidados en los diferentes niveles de atención, ¿ya?
Entonces nos da entonces esa calidad y nos mantiene como gestoras del cuidado. Si se dan cuenta, y dice que comprende la gestión del cuidado de la persona, la familia y la comunidad durante todo el ciclo vital. Entonces se mantiene la gestión del cuidado, y esto es muy importante, muy relevante, porque nos valida a nosotras como gestoras del cuidado dentro de los hospitales. Ustedes bien saben seguramente que todo el cuestionamiento y los conflictos que han habido con otra profesión de matronería respecto de la norma 19 y la norma 21. Bueno, la norma 21 por Contraloría finalmente quedó como ilegal, o sea, abolida. La norma 19 es la que prevalece. Y acá en el Código Sanitario nos valida aún más porque la gestión del cuidado no se menciona en otra profesión. Si ustedes revisan la propuesta de ley, en la definición del resto de las profesiones que están incorporadas no se menciona la gestión del cuidado, ni siquiera en matronería. Así que ese es un punto a favor para nosotros, ¿ya? Y algo nuevo es en el punto B, que menciona la ejecución de acciones referentes a cuidados paliativos y cuidados del buen morir, que es algo que como colegio habíamos estado pidiendo hace bastante tiempo y se incorporó. Y eso es algo positivo para nosotros. Luego viene el tema de la prevención de enfermedades y lesiones, que eso ya prácticamente lo teníamos. Y lo otro nuevo que aparece acá, y que es cuestionable por nosotros, es el tema de que los profesionales de la enfermería podrán asimismo indicar cuidados en relación a sus áreas de desempeño de acuerdo con protocolos preestablecidos y aprobados por resolución del establecimiento de salud en el que se desempeñen. Esto para nosotros es cuestionable y nos quita autonomía, ¿ya? Ustedes saben, y lo que conversamos al inicio, que nosotros no somos solamente profesión, sino que además disciplina. Estamos en constante desarrollo, en constante crecimiento en lo relacionado a conocimientos propios de nuestra profesión, ¿cierto? Estamos generando conocimientos a través de investigaciones que después llegan a ser teorías y periódicamente se publican nuevas teorías de enfermería, ¿ya? La enfermería basada en la evidencia, ¿cierto? Surge entonces de la investigación y después se lleva a la práctica. Entonces la idea es que todo ese conocimiento llegue en algún momento a las áreas donde se lleva a cabo la práctica de la profesión, ¿cierto? El desempeño clínico, administrativo, en distintos ámbitos. ¿Y qué pasa si esto es sometido a protocolos? Está bien, los protocolos, nosotros no cuestionamos la existencia de protocolos para nada, ¿cierto? Pero el conocimiento está en continuo cambio. Y si yo, por ejemplo, invertí en una especialidad, o invertí en ir a un congreso, o invertí en un libro, ¿cierto? No sé, en conocimiento nuevo, y si no está dentro de un protocolo que está autorizado por el director de turno, además del establecimiento, lo más probable es que yo no vaya a poder ejercer esas acciones que yo sé que son las más novedosas, que están validadas, que han sido científicamente aprobadas, no las voy a poder llevar a la práctica porque no está el protocolo, o no está actualizado, o simplemente tal vez el director de turno no lo autorizó. Entonces aquí nos quita autonomía en la toma de decisiones basadas en nuestro propio conocimiento, y en el criterio propio que también tenemos como profesionales, ¿cierto? Muchas veces, tal vez a las personas que han estado en situaciones más críticas, urgencia, UCI, ¿cierto? Han tenido que tomar decisiones que tal vez no están protocolizadas, pero decisiones porque la condición del paciente lo amerita. Y eso depende, ¿cierto?, del conocimiento que yo tenga y del criterio que aplique. Eso aquí no podría entonces realizarlo si este párrafo se mantiene dentro del proyecto de ley. Artículo 115 habla del ejercicio del técnico de enfermería. Y aquí es donde se incorpora entonces al técnico de enfermería. Ellos han peleado bastante, han insistido, y bien, han insistido en ser incorporados en el Código Sanitario, y la verdad es que nosotros como colegio no cuestionamos eso y no estamos en contra, para nada. Yo creo que sí, deben estar incorporados porque son parte esencial del equipo de salud, ¿cierto?
no solamente a hospitalarios, sino que a APS, entonces sí deben estar incorporados y tener entonces la responsabilidad que les compete, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta, ¿cierto?, cómo va a estar incorporado, el cómo, ¿ya? Entonces, en eso es donde tenemos, ¿cierto?, un cuestionamiento también. La definición entonces que incorpora a los técnicos en enfermería menciona: el ejercicio del técnico de enfermería de nivel superior comprende la ejecución de acciones de salud específicas en coordinación con el profesional de enfermería y el equipo de salud, en coordinación, ¿ya?, a través de procedimientos y técnicas básicas de enfermería, participando y colaborando activamente en el cuidado de las personas, familias y comunidades durante todo el curso de vida. Pero fíjense lo que dice acá a continuación: los técnicos y auxiliares de odontología solo podrán ejercer sus actividades bajo supervisión de profesionales de odontología, quedándoles prohibido ejecutar trabajos en la cavidad bucal. Entonces, según este texto, solamente pueden ser supervisados por un profesional los técnicos y auxiliares de odontología. ¿Y qué pasa con los demás técnicos? No aparece en ninguna parte que puedan ser supervisados, y menos que sean supervisados por enfermería. Más aún, dice que se trabaja en coordinación. Y si a eso le sumamos lo que vimos al principio del trabajo transdisciplinario, la verdad es que nos pone en una situación compleja a futuro, porque se abren las puertas para que tal vez los TENS quieran trabajar de igual a igual con un profesional de enfermería. Entonces, esto es algo que nosotros pensamos que debe ser modificado y que debe especificarse entonces que también el técnico de enfermería debe ser supervisado por otro profesional, ¿ya?, como en el caso de nosotros, ¿ya?, enfermería. Entonces, de lo mismo se desprende entonces que no se reconoce la dependencia, la subordinación técnica y la supervisión que se asigna a la enfermera en relación al quehacer del técnico del nivel superior, actividades que la actual normativa legal reglamentaria inscribe en los procesos de gestión del cuidado propios y exclusivos de la enfermera. Entonces, este es como un análisis jurídico respecto de ese mismo artículo que vimos anteriormente. Si analizándolo jurídicamente, no existe entonces la posibilidad de que la enfermera haga supervisión o que los TENS tengan una subordinación técnica de enfermería. Y eso es preocupante. Bueno, otro artículo que nosotros pensamos, no solamente como colegio de enfermeras, sino que todos los colegios profesionales, ¿ya?, es que se podía incluir aquí, dado que las conversaciones que habían existido con el ministerio nos daba como señales de luces y de esperanza de que sí se pudiese corregir esto en algún momento, pero lamentablemente no es así. Es lo que tiene relación con la tuición ética o el control ético del ejercicio de las profesiones, ¿ya? Esto se ha estado pidiendo hace mucho tiempo. En la década de los 80, lamentablemente, los colegios profesionales perdieron esta capacidad de la tuición ética o el control ético de sus profesionales colegiados, ¿ya? En esa época se abolió entonces la tuición ética de los colegios profesionales y también se abolió la obligatoriedad de los profesionales de colegiarse. Eso es algo que, bueno, no es lo que se pide actualmente. El tema de colegiarse o no es algo voluntario y nosotros lo consideramos así siempre, pero el tema de tener la tuición ética en algunos aspectos falta mucho. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si están los tribunales de justicia, ¿cierto? La verdad es que hay aspectos que no se van a los tribunales de justicia y no hay cómo poder resolverlos. Me voy a salir un poquito del contexto del colegio, en lo personal, es como para poder explicarles bien el sentir, por qué nosotros creemos que sí debiéramos de tener la tuición ética. Porque yo no puedo aceptar, ya Priscila Nostroza, enfermera, yo no puedo aceptar, no puedo entender, no puedo comprender, y no lo acepto, no lo valido, el que un profesional de enfermería, mi padre, esté vendiendo cursos, por ejemplo,
de técnicas tan esenciales de enfermería a otros profesionales, ¿ya? Como por ejemplo, kinesiólogos, nutricionistas, y para qué, y lo voy a decir de frente, ¿ya? Me refiero a los cursos de manejo avanzado aéreo, ¿ya? Que actualmente se realizan por una institución, se realizan a otros profesionales. Entonces, estamos entregando en bandeja nuestra profesión, aspectos tan básicos de nuestra profesión. Y ya hemos cometido ese error en otras ocasiones. Entonces, este problema que estamos viviendo actualmente, este específico, no hay cómo que nosotros como colegio de enfermeras lo podamos detener, ¿ya? Porque si tuviésemos el control ético, tal vez las cosas serían diferentes. Pero actualmente no hay cómo, porque no hay normativa, no hay ninguna ley que diga que esta persona no deba vender este curso de tal profesional, de profesión a otra profesión, no hay nada. Entonces, cosas de ese estilo son en donde se necesita tener la tuición ética. Pero lamentablemente en esta propuesta de ley no está contemplada, ¿ya? Y bueno, y por último, yo hice más o menos un resumen hay muchos otros aspectos que podríamos revisar. Yo los invito, si tienen la oportunidad, el tiempo, de revisar este proyecto de ley y revisar además las definiciones de otras profesiones, ¿ya? Porque hay definiciones que igual son cuestionables, ¿ya? Yo no estoy en contra, por ejemplo, de que kinesiología esté incorporado, para nada, porque es una profesión esencial, ¿cierto? Pero sí me cuestiono el que esté dentro de la definición, diga que van a estar ahora capacitados o tienen la autorización, ¿cierto? Para poder evaluar la funcionalidad en las personas. Y por lo general, en la mayoría de los establecimientos, la funcionalidad la está evaluando enfermería. Pero aquí ahora queda el camino más abierto. No quiero decir que los kinesiólogos no lo hagan, hay establecimientos en que sí lo hacen, ¿ya? Lo hacen, porque dentro del equipo está el kinesiólogo y han determinado que él lo haga, ¿ya? Pero en la gran mayoría de los establecimientos no, la funcionalidad la evalúa el enfermero, ¿ya? De acuerdo a todas las herramientas que existen. Y ahora queda ahí abierta nuevamente el espacio para que otra profesión vuelva a entrar en algún campo que inició enfermería. ¿Se fijan? Eso son cosas que uno puede ir cuestionando. Entonces yo los invito a que puedan revisar en algún momento el documento. Y bueno, el artículo 117 habla de que los profesionales de la salud, esto también es nuevo, que están contemplados en este libro quinto, podrán ejercer su profesión en los ámbitos de gestión, docencia, investigación, funciones gerenciales, administrativas, ejecutivas, u otras relacionadas con el ejercicio de aquellas. Y eso es bueno porque esto no estaba incorporado anteriormente, y los profesionales, la verdad es que muchos, ¿cierto?, realizan otras funciones fuera de por las cuales han estado contratados, o dentro del contrato también incluye la investigación, o se dedican a funciones administrativas. Entonces, aquí valida también el tema del aspecto administrativo, valida el aspecto ejecutivo, de docencia, de investigación, lo valida como actividades que deben incorporarse dentro de un contexto sanitario también, ¿ya? Lo que sí, ojo acá, dice, los técnicos y auxiliares de la salud podrán colaborar en los ámbitos de gestión e investigación y realizar docencia a sus pares. Muchos lo hacen, sí, pero la verdad es que yo lo que he visto es que en los institutos profesionales principalmente los docentes son enfermeros. En algunos puede que haya algún técnico, ¿ya? Y luego llegan a su campo clínico y ahí hay una docencia ya clínica, in situ, ¿ya? Pero nos quita entonces el espacio para mantener que los técnicos sean formados por enfermeros. Y yo creo que es fundamental que nosotros sigamos siendo quienes puedan formarnos por nuestros conocimientos y por lo que nosotros esperamos que el técnico logre entregar los cuidados, que nosotros necesitamos dentro de nuestra planificación de los cuidados, ¿cierto? Nosotros como planificadoras de cuidados creo que debiéramos de ser quienes sigamos formando a estos técnicos. Entonces eso es algo que también se cuestiona acá.
En resumen, si comparamos hoy con lo descrito en el anteproyecto ya, del 2020 versus el de ahora, hay varios aspectos que sí están considerados dentro de lo que el Colegio de Enfermeras había propuesto, ¿ya? Lo que había propuesto en el 2020. Como por ejemplo, se cambió el nombre del libro quinto, que eso es algo que nosotros habíamos propuesto, ¿ya? Porque el libro quinto actualmente se llama de profesiones médicas, y eso ahora cambió, ¿cierto?, a profesionales de la salud. Entonces, eso es un aspecto positivo, que se consideró ahí en nuestra opinión. También hace un gesto a que somos las únicas gestoras del cuidado, como lo mencioné anteriormente, porque no menciona la gestión del cuidado en ninguna otra profesión. Así que con eso ya quedamos totalmente validadas que nosotras somos las encargadas de la gestión del cuidado. Determina que los cuidados son en todo el ciclo vital, pero no los menciona. Bueno, nosotros queríamos que se mencionaran uno por uno, pero por último ya está. Ya se valida entonces acá que los cuidados nosotros podemos entregarlos en todo el ciclo vital. Se refiere y nos responsabiliza desde la gestión del cuidado en la articulación de la atención en los distintos niveles del sistema de salud, ¿cierto? Eso también lo vimos en la definición propuesta. Permite la prescripción no médica, suplementaria o independiente, es cierto, de medicamentos en el artículo 113b, y también la solicitud de exámenes, junto también con el tema de los dispositivos médicos, ya la prescripción de los dispositivos médicos. O sea, esas son cosas que sí se habían propuesto como colegio. Ya el tema de la prescripción enfermera, llevábamos años con ese tema en carpeta. Bien, este documento entonces difumina la correcta definición de las atribuciones y labores a ejercer por los diferentes profesionales. ¿Qué ha dicho el Ministerio? Que las funciones y las actividades que debiera de realizar cada profesional, eso tiene que ir en un reglamento. El problema es que ya, una vez que se quiere iniciar el trabajo de estipular esto en los reglamentos, se van a formar nuevamente comisiones de trabajo, y quizás cuánto más vamos a tardar, y lo más probable es que haya muchas discrepancias entre lo que una profesión y otra plantea como funciones propias de ellos. Entonces podría haber ahí problemas. Los reglamentos quedan siempre sujetos a la autoridad de turno, o define el rol de las profesiones y generaliza muchos aspectos. Perdemos función supervisora también, según este documento, con los TENS, pues la supervisión aquí solamente queda definida para los dentistas, los odontólogos. También perdemos autonomía en la toma de decisiones, como ustedes vieron que la definición dice que podemos indicar cuidados, pero solo que estén en protocolos, estén protocolizados. Creará conflictos entre profesionales, ¿cierto? Porque si no quedan definidas bien las funciones acá, y se va después al tema de reglamentos, va a generar conflictos. Además que queda esto de la transdisciplinariedad, en donde se pueden transgredir los límites de ciertas profesiones. Abre la puerta para la formación de profesionales de enfermería en institutos profesionales. ¿Ya? No considera la formación universitaria exclusiva. En algún artículo menciona a los médicos que deben ser de formación universitaria exclusiva. Pero como ustedes vieron en el otro artículo de las otras profesiones, ¿cierto?, menciona muy general y no especifica entonces quiénes deben ser de formación profesional universitaria y quiénes deben ser de formación de institutos. Los cambios que pretende introducir el Ejecutivo entonces no consideraron a los colegios profesionales según acuerdo previo, porque finalmente el documento no lo presentó como la propuesta, ¿cierto?, al colegio, a las distintas comisiones que se formaron, y este documento lo elaboraron finalmente en el Ministerio y pasó directamente a la Cámara de Diputados dándole inicio al trámite ya legislativo. Y no devuelve entonces la tuición ética a los colegios profesionales, que es algo que tanto estábamos esperando. ¿Ya? ¿Qué ha hecho el Colegio de Enfermeras al respecto? La verdad es que, bueno, desde que, según lo que ustedes vieron, desde que se inició el tema, se puso en mesa por parte del Ministerio el tema de modificar el Código Sanitario, el colegio ha estado participando activamente. Durante el 2019, 2020, los regionales de enfermería, de los colegios de enfermeras, convocamos a colegas, ¿cierto?, para mostrar, ¿cierto?, y entregar
propuestas para poder entregar entonces al Colegio Nacional y que ellos hicieran el consolidado y entregaran al Ministerio. Todo eso se hizo, ¿ya? Se hizo y lamentablemente no están todas las cosas consideradas y no se presentó finalmente el documento como esperábamos. Reunido con todos los colegios profesionales, porque todos los colegios finalmente rechazaron este proyecto de ley. Lo rechazaron y ahí está la carta con la declaración donde se rechaza este proyecto de ley. Nos hemos reunido también con algunos parlamentarios, incluyendo a Carol Cariola, que es matrona, ¿cierto? Pero ella gentilmente aceptó y recibió a nuestra directiva nacional, ¿ya? Y escuchó, ¿ya? Escuchó muy bien los planteamientos y no se vio nada discriminativo ni nada por el estilo. ¿Cómo se podría pensar? No es así, ¿ya? Se trabajó bien con ella. También se ha conversado con el Ministerio, se han tenido reuniones directas entre el Colegio de Enfermeras y el Colegio Médico, ¿ya? Los dos estaban trabajando muy de la mano. También el colegio ha estado en reuniones constantes con las distintas sociedades científicas de enfermería y con los distintos gremios, ¿ya? El FENACEF se ha estado reuniendo mucho con el Colegio de Enfermeras y también se ha incorporado a la FENECH, ¿ya? La Federación Nacional de Estudiantes de Enfermería. Aquí la semana Parece que a Priscila se le cayó el internet de nuevo. ¿Vamos a esperarla? Ahí volvió. ¿Ahora sí? Sí, se escucha. ¿Fue mucho de nuevo? No, fue súper poquitito. Ya, ¿pero se ve la presentación? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, la semana pasada la FENACEF invitó, porque ellos tenían una reunión agendada con el Ministerio, e invitó a nuestra presidenta a participar. Aquí se nota entonces que hay un trabajo que es conjunto, ¿ya? Están trabajando juntos, no hay divisiones, están todos trabajando hacia el mismo norte, ya que es la protección de nuestros derechos como profesionales en la incorporación también de estas modificaciones al Código Sanitario. Y bueno, el día lunes existe una reunión en la Cámara de Diputados, ya porque este proyecto de ley que, como les digo, el Ministerio concretó, realizó, pero que no nos mostró, lo pasó en forma directa a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados lo que hace es entregarlo a la Comisión de Salud para que sea evaluado. La Comisión de Salud ha tenido muy buena recepción de los colegios profesionales que alzaron su voz para poder pedirles audiencia, ¿cierto? Y poder explicar los motivos por los cuales se está rechazando el documento. Así que el lunes, recién pasado, nuestra presidenta, junto con otros colegios profesionales y también gremios, ¿ya? Participaron acá, aquí vemos a la FENPRUS también participando, estuvieron presentes en la sesión de la Comisión de Salud en donde se mostraron todas las inquietudes. Entonces la Comisión de Salud ya está trabajando también directamente con nuestro colegio de enfermeras, ¿ya? Y lo que mencionó nuestra presidenta en esta reunión, que la pudimos ver todos, ¿cierto? Porque es abierta, es transmitida por YouTube, por el canal de YouTube del Senado y de la Cámara de Diputados, es que se solicita entonces que se retire la indicación de este proyecto, pues genera problemas y no se realizó en base a un diálogo continuo y efectivo como se nos había prometido, ¿ya? Y eso, la verdad es que nosotros estamos en alerta, ¿ya? En alerta respecto de qué va a resultar de este proyecto de ley, qué es lo que va a decir la Cámara de Diputados. Así que estamos trabajando para poder seguir abordando esta temática a nivel ministerial y a nivel también legislativo.
y es importante que cada uno de ustedes esté al tanto, no solamente con respecto a quienes estamos ejerciendo la profesión, sino que también a quienes están en formación. Todo modificación va a repercutir de mejor o peor manera, ¿cierto?, el desempeño que ustedes puedan ejercer los futuros profesionales de enfermería en el futuro. Así que es importante que todos estemos informados, que todos ojalá rememos para el mismo lado, que se mantengan alertas a lo que está sucediendo, a las nuevas noticias, para poder ir viendo cómo seguimos avanzando y apoyando a nuestros dirigentes, ¿cierto?, que está liderando aquí nuestro Colegio de Enfermeras, acompañado de los distintos sociedades científicas de enfermería y también de la FENECH y de la FENACEN. Esa sería entonces mi presentación, para que podamos ver las dudas. Muchas gracias, Priscila, por compartir esta información tan importante con nosotros, con futuros enfermeros. Tenemos un par de preguntas, por ejemplo, Josep Benítez pregunta, ¿la suplementaria sería como extensión de receta? Más o menos así, exacto. Exacto, sería cuando existe ya en la ficha clínica la indicación del médico de qué tratamiento el paciente debe seguir, por ejemplo, como decía, para la hipertensión. Entonces, el profesional de enfermería, si el paciente llega a los 3 meses, no está el médico, le toca receta, el profesional de enfermería podría entonces recetarlo, ¿ya?, con su firma y con su nombre. Estaría autorizado legalmente. Muchas gracias. Claudia Delgado pregunta, ¿qué pasa con las acciones de promoción? Se mantienen. Enfermería, en la definición siguen estando ahí, el tema de que nosotros somos responsables de la gestión del cuidado en el ámbito de promoción también. Lo que sí, y por eso les digo que sería bueno que revisen también otras profesiones, que también se incorpora mucho en otras profesiones. Yo veo que hay mucho de aspectos de enfermería, sobre todo comunitaria, puestas en definiciones de otras profesiones. Muchas gracias. Simón Ortega pregunta, bueno, buenas tardes, con respecto al reconocimiento de los profesionales en actividades de gestión, ¿permitiría llegar a cargos de dirección y cargos de alta salud pública? Por supuesto, porque ya se está validando ahí, no solamente a nosotros como enfermeros, sino que a otros profesionales que están realizando gestión, ya lo están incorporando en el Código Sanitario como una actividad que también es esencial dentro de la salud pública. Entonces podríamos perfectamente llegar a cargo de dirección, que ya ocurre, no necesariamente tenemos que estar en el Código Sanitario para que eso ocurra. Tenemos cargos de dirección, subdirecciones, dirección no solamente de APS, sino que también de establecimientos hospitalarios, y cargos que ustedes mismos deben haber escuchado que hace un par de semanas la Seremi de Salud de la región metropolitana se designó una enfermera que trabajaba en el Ministerio de Salud, y en el Ministerio de Salud tenía a cargo un departamento. Entonces lo único que nos falta es tener un ministro, ¿cierto? Un ministro o una ministra de enfermería, o sea, de enfermera en el cargo del ministro de Salud. Muchas gracias. No sé si a alguien le gustaría hacer otra pregunta, también la puede hacer a viva voz. Vamos dando el espacio para que cada persona pueda hacer cualquier duda, comentario o algo que quiera comentar con Sí, respecto a lo que aprovechen. estábamos viendo. Hola, buenas tardes. Aprovechen. ¿Me escucha? Hola, Fanny. Sí, hola, Fanny. Primero que todo, disculparme por el micrófono, que me conecté tarde ya que tenía a mi nene dormido en mi brazo, entonces me conecté con una mano nomás y no pude manipular bien el teléfono. Y por ende, como me conecté tarde y desconozco en detalle el código sanitario, no sé si se menciona, aparte de los técnicos de nivel superior en enfermería, a los de nivel medio, porque así como para enfermería le hace ruido el que a los TENS se le quiera dar un espacio que es nuestro, por así decirlo, a los técnicos de nivel medio se les tiene como al mismo nivel que los de nivel medio, no sé si se me entiende. Entonces igual como que podría estar sí, normado eso, porque igual uno
estudia aparte del está liceo incorporado. para tener ese título. Sí, no está incorporado. Sí, los técnicos de nivel medio, para quienes no saben, son aquellos que egresan de liceos en donde se entrega esta formación. Liceos de enseñanza media, ¿ya? Así como existen los contadores que egresan de enseñanza media, también existen los técnicos de enfermería de nivel medio, ¿ya? Pero en el código, en el actual proyecto solamente contempla los técnicos que tienen otro nivel de formación ya mayor al nivel, a la educación media, ¿ya? Sino que de superior, educación superior, y que son realizados en algún instituto educacional, pero que sea reconocido por el Estado. Eso es lo que dice. No menciona a los técnicos de nivel medio. Sí menciona a los auxiliares de paramédicos, que son aquellos que se formaron hace muchos años con este apelativo, el auxiliar paramédico, que nosotros conocíamos, ¿cierto? Después salió el tema de los técnicos de nivel superior, pero este auxiliar paramédico se tiene que validar como TENS ante la Seremi. No sé si a lo mejor puede que haya aquí algunas personas que hayan trabajado en calidad, en el sistema de acreditación en calidad, para poder acreditar en calidad en los distintos establecimientos a los que tenían, o tienen todavía, ya son pocos, que tenían auxiliares paramédicos. Se les solicitaba entonces y se les exigía que este tenía que ser nivelado a un técnico de enfermería a nivel superior. Y esa nivelación no iba a ir, no se le iba a solicitar a esta persona que estudiara más tiempo, ¿ya? Porque muchas de estas personas son mayores. Lo que sí se les hizo fue que la Seremi de Salud los validaba previo una prueba de conocimientos. Y eso está incorporado ahora en el Código Sanitario, no estaba antes, está incorporado, que sí es válido, ¿ya? Es válido este reconocimiento, y ese es un tema que los TENS están apelando. A los TENS no les agrada que se incorpore eso. Pero nosotros la verdad es que no nos molesta que estén incorporados ni los TENS, ni los auxiliares paramédicos, ¿cierto? Solo que tiene que estar la definición bien clara, bien concreta, y que nosotros no perdamos la capacidad de gestión y de supervisión, la tuición técnica sobre ellos. Porque eso es lo que aquí en este código, en esta propuesta, no se refleja. Muchas gracias, Priscila. Muchas Catalina, gracias. ¿Contesté bien la pregunta, Fanny? ¿Te quedó claro? Sí, a eso iba, de hecho, mi pregunta, a que lo importante es que esté explícito cuáles son las funciones de cada profesión o cada técnico, entonces así podríamos trabajar más organizados. No están Y por definidos, ser, no está concreto. claro, La y verdad yo, es que, bueno, disculpe, sí, que yo soy técnico en enfermería de nivel superior y estoy totalmente de acuerdo que la enfermería no pierda su rol de supervisión para con nosotros y con los técnicos de nivel medio. Claro, eso se Muchas pierde gracias. acá. Gracias, Fanny. Eso se pierde lamentablemente. Y las funciones no quedan bien definidas. Y eso es algo que cuestionamos, y es lo que el Ministerio dice, que la idea es que supuestamente esto después pase a reglamentos, que hayan reglamentos en donde se defina cuál es el actuar en las funciones concretas de cada profesión. Y eso la verdad es que nosotros creemos que va a ser un poco complejo. Ya, ahora sí. Catalina Quesada tiene levantada su mano. Hola, buenas tardes. Yo Hola, Catalina. tenía una consulta. Tenía una consulta con respecto como a todas estas problemáticas que como que no se establecieron bien, como el hecho de que los TENS pierden la supervisión de nosotros, o el hecho de que los cuidados no van a quedar definidos como específicamente. ¿Eso se va a seguir peleando para que quede bien establecido? ¿Qué vamos a hacer nosotros como enfermeros? ¿Cómo podemos ayudar igual como estudiantes? No sé si quizás nos vamos a movilizar, porque igual estaba viendo las noticias y los TecMed, creo, y obstetricia se habían movilizado o se iban a movilizar, entonces no sé si ahora va a haber un llamado a movilización, y eso me interesa harto, como ver desde ser estudiante cómo poder ayudar. Sí, Catalina, gracias por tu pregunta. Mira, seguimos como les mostraba al final de la presentación, estamos en reuniones periódicas. Y ya el viernes pasado volvimos a tener una reunión con el Ministerio. No se vio la verdad es que mucha disposición a las modificaciones.
pero quedamos de acuerdo con el Ministerio en que la próxima semana nosotros vamos a replantear, o sea, dentro de lo que las propuestas que nosotros les habíamos entregado previamente, las vamos a analizar y comparar con lo que está ahora, el proyecto de ahora. Y de ahí entonces vamos a ese mismo documento modificarlo para que decirle al Ministerio cuáles son nuestras observaciones, ¿ya? Y eso se lo tenemos que entregar la próxima semana. Ya se conversó con el Ministerio, no con el ministro, porque el ministro la verdad es que no aparece en las reuniones, manda a otras personas. Entonces se conversó ya con las personas del Ministerio y ahora tenemos que entregarlo en documento. Y eso se hace la próxima semana. Pero eso ya está claro, esto es más o menos en general lo que les conversé, que son todas las cosas que nosotros tenemos nuestra aprehensión y que también fue analizado por nuestros jurídicos, por nuestros abogados del colegio, ¿ya? Entonces va a quedar bien, un documento bien potente, ya con términos legales también para que se pueda validar mucho más todavía, ¿ya? Y en términos de movilizaciones, Catalina, sí, efectivamente los tecnólogos médicos se movilizaron. ¿Por qué? Porque ellos están alegando o están pidiendo que se incorporen todas las especialidades de tecnología médica en el Código Sanitario, ¿ya? Eso no está incorporado, y ellos están apelando que sí, que se incorporen todas. Yo no sé si la verdad sea como muy pertinente, porque si es por eso nosotros también debiéramos de apelar a todas nuestras especialidades de enfermería. Pero bueno, es algo que ellos piden, ¿ya? Nosotros no cuestionamos para nada eso, y ellos sí entraron a una movilización, pero fue una movilización bastante suave, ya no con mayores repercusiones. Y matronería también se movilizó, ya tuvo unas horas de paro, ¿ya? No jornada completa, unas horas de paro, porque a ellas, yo no abordé el tema de matronería, pero sí en la definición se mantiene que ellas pueden ejercer funciones en neonatología. Sigue ese tema, ¿ya? Sigue ese tema, no tienen la gestión del cuidado, ya se abolió la gestión del cuidado, pero a ella lo que más le está complicando ahora es que perdieron la capacidad o la función que les entregaba el código antiguo de poder atender a embarazadas con enfermedad. No, ahora solamente las está autorizando a atender a embarazadas sin patología de base, ¿ya? Sin una patología social. O sea, solamente la embarazada sana podría ser atendida por ellas. Y eso antes no se daba. Entonces, eso están cuestionando, porque el reglamento, el proyecto de ley que se envía, menciona que debe estar prácticamente un ginecólogo en APS. Y eso no se da nunca. Entonces, eso es lo que están cuestionando ellas. Y por eso se movilizaron, porque su mayor cuestionamiento es respecto de las menores atribuciones o funciones que tienen en ese otro ámbito de acción. Ahora, enfermería no ha querido movilizarse. ¿Por qué? Porque siendo bastante cautas, o sea, no cautas, sino que siendo bastante conscientes de la situación en la que estamos enfrentando una pandemia que si bien está en disminución, ¿cierto? Estamos con mejores estadísticas y todo, seguimos nosotros siendo la base, ¿cierto?, de la atención de las personas COVID. Entonces, no queremos tampoco mostrarnos que vamos a ir a dejar de lado nuestros puestos de trabajo. Y además que esta movilización yo creo que sí tendría sentido cuando de frentón ya no tengamos respuesta positiva. Entonces, como todavía están las negociaciones, ¿ya? Todavía hay tiempo, estamos negociando con el Ministerio, con la Cámara de Diputados, ¿cierto? Como están estas negociaciones, todavía no es tiempo para movilizar, o sea, no es necesario. Por eso que les digo que estamos en alerta, estamos en situación de alerta. Entonces, si llegase a ocurrir, obviamente un escenario desfavorable para nosotros, obviamente que nos vamos a movilizar, ¿ya? Obviamente que nos vamos a movilizar y es ahí donde todos debemos estar informados. Por eso esta instancia, de que todos estén informados y sepan por qué nos vamos a movilizar más adelante, ¿ya? Que se entienda.
porque no es lo mismo llegar y decirle a todos los profesionales, ¿cierto?, o a los estudiantes, ¿saben qué? Mañana vamos a salir a la calle porque el ministerio no está tomando en cuenta. Entonces, decir eso, pero ¿por qué tengo que ir a marchar? ¿Por qué me tengo que parar mis actividades? Tenemos que estar informados. Entonces, vamos a esperar, Catalina, todavía están las negociaciones y esperar causa, pero sí estar en alerta a esta situación. Así que las invito a todos, a todas y todos, a que sigan informándose. Hay canales de comunicación, el Colegio de Enfermeras en su página web, el Twitter no tanto, pero sí más el Instagram del Colegio de Enfermeras, el Instagram de nuestro Colegio de Enfermeras Concepción, ¿ya? Y el mío personal, si lo quieren ver, porque también yo siempre estoy publicando todo lo que acontece en base a esta problemática, ¿ya? Más tranquila, Catalina, ahí se entiende por qué Sí, no vamos a muchas paro gracias. todavía. Sí, Están muchas gracias. las enfermeras en pie de guerra. ¿De las Simón, enfermeras quería de Chile? Sí. Porque por el... Ya, muchas gracias, Priscila. Simón Ortega tiene su manito levantada. Hola, mucho gusto. Un gusto saludar a Priscila. Gracias por hacerme llegar el link. La conozco desde cuando comencé a trabajar ahí como pollito en la enfermería. Bueno, en realidad quiero hacer una consulta, igual se relaciona a una pregunta anterior. En realidad, quería conocer un poquito más con respecto a la motivación que llevó a los técnicos a querer estar en el código sanitario. En el fondo, ¿cuál es el objetivo de ellos o qué ganarían y cuáles serían sus funciones en realidad versus las que tienen actualmente hoy día? En el fondo, más o menos, allá va enfocada mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Simón. Efectivamente, a Simón lo conozco de pequeño, pero no de pollito, no. Ahora es un grande de la enfermería, Simón, sí, un grande de la enfermería. Excelente Muchas gracias, enfermero y excelente docente también. Así que encantada, Simón, de que estés aquí participando, me encanta mucho. Bueno, Simón, los test principalmente yo creo que querían reconocimiento. Y ese yo creo que es un problema que nosotros tenemos que hacernos una mea culpa, ¿ya? Ellos siempre han pedido ser más reconocidos, se han visto siempre que están como a la sombra de la enfermería. Y eso yo creo que nos jugó una mala pasada, pero está bien que ellos quieran ser reconocidos legalmente. El que estén en el Código Civil, o sea, perdón, en el Código Sanitario, perdón, lo que implica es que ellos van a tener más responsabilidades legales, ¿ya? Que antes estaban más cubiertos, ¿cierto?, bajo el alero de la enfermera, que la enfermera supervisaba en forma más directa y entregaba, ella cumplía como más la condición de representante ante una acción o negligencia, ¿cierto? Entonces ahora ellos van a tener más responsabilidades, pero muchos piensan y accedieron a que sus representantes levantaran esta bandera de lucha, porque pensaron, y la verdad es que muchos también se les dijo, que esto también podía traer mejor remuneración. Y la verdad es que no es así. El estar en el Código Sanitario no implica un mayor sueldo, solamente implica mayor responsabilidad y establecer las funciones. Y eso es lo que nosotros como enfermera queremos que se delimite bien. Si van a ingresar al Código Sanitario, que quede bien delimitada cuáles van a ser las funciones y que se mantenga nuestra tuición técnica y supervisión que actualmente con este proyecto no está. ¿Ya? Porque de esa forma prácticamente estaríamos equiparados en un trabajo coordinado, como dice el documento, ¿ya? Estaríamos casi equiparados y probablemente estaríamos haciendo funciones similares, ¿ya? Entonces se cruzarían y habría mucha controversia, mucho problema al final de coordinación. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Pero yo creo que esa fue la motivación de los técnicos en pedir que se incorporaran en el Código Sanitario. Además que muchos querían que al estar en el Código Sanitario se pudieran hacer otro tipo de intervenciones propias de enfermería, ya como por ejemplo el manejo avanzado de heridas.
Pero si ustedes ven bien, acá quedó súper delimitado en que ellos pueden hacer procedimientos básicos de enfermería. Entonces, ahí ya la palabra básica le quita sustento al avanzado. Así que ahí ya podríamos estar un poco más tranquilos. Pero sí necesitamos que se mantenga la visión técnica y la supervisión. No sé si contesté tu pregunta, Simón. Sí, no, sí, la contesté. Y de hecho me imaginé, y una de las comparaciones que había visto era eso, que en parte era por el tema monetario quizás, pero igual viéndolo desde el punto de vista práctico, igual sería un poco complejo en el sentido si es que, o sea, tampoco admito que no es necesario a lo mejor, o decir no, que no deberían estar. Sí, probablemente sí, se necesita reconocimiento, pero el tema es que es un riesgo en el sentido de que en el cuidado del paciente, por ejemplo, si como enfermeros necesitamos indicación, necesitamos dar cierta información, cierta indicación, probablemente ellos van a tener la autoridad de decir no y en su momento igual por el hecho de, no sé si ego es la palabra, o el hecho cierto de querer sobrepasar sobre el otro, igual a lo mejor puede traer consigo algún problema, ¿cierto? En la atención, en el proceso hospitalario o en el proceso de atención al paciente en sí. Entonces, igual existe un riesgo. Por ejemplo, vuelvo a decir, si uno tiene que dar alguna indicación, ¿cierto? De enfermería o algo así, y probablemente ellos no lo quieren hacer, a lo mejor van a tener la facultad de decir no y no y no nomás. Entonces, igual es un riesgo medio complejo. O sea, vuelvo a decir, sin afán de decir o ir en contra de los técnicos, pero creo que hay que aclarar eso, así como salía la presentación, si bien los técnicos de odontología requieren, ¿cierto?, la supervisión, en este caso igual hay que analizar bien qué va a pasar con los TENS, en este caso, con los TENS de enfermería. Exacto. Eso es lo que creo yo. Eso Sí, sería. Simón, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es eso, exactamente lo que tú mencionas. Nosotros no estamos en contra, la verdad es que es favorable que ellos ingresen al Código Sanitario, pero lo que nosotros decimos es que tiene que estar bien delimitado cuáles son sus funciones. Y como vieron ustedes en la presentación, el término coordinación, que se trabaja en coordinación y que es transdisciplinario, eso es un riesgo para nosotros. Y justamente por todo lo que conversa Simón, va a ser un riesgo porque ellos van a poder tener legalmente atribuciones para poder realizar maniobras, ciertos procedimientos que son similares a los de enfermería, ¿ya? O simplemente van a poder decir que no, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la tuición técnica ni la supervisión. Entonces, ese es un gran riesgo, y Simón lo ejemplifica perfectamente. Y eso es lo que nosotros estamos cuestionando y es lo que estamos, en lo que se está negociando, ya que eso se modifique. Gracias, Priscila. Claudia Delgado tiene su manito levantada. Sí, gracias, buenas tardes. Muy clara la presentación, Priscila. Yo tengo una duda, yo leí el borrador del Código Sanitario que tú presentaste ahora y quedé bastante preocupada en el tema de cómo estábamos hablando de los TENS. Yo soy enfermera del área pediátrica, siempre he sido enfermera pediátrica y de acuerdo a la definición del TENS dice que va a estar a cargo de procedimientos y técnicas básicas de enfermería. ¿Quién va a decidir quiénes son esas técnicas y procedimientos? Porque en el caso de la pediatría, por ejemplo, las enfermeras y enfermeros administramos todo el medicamento, el tratamiento endovenoso, realizamos funciones venosas periféricas y nosotros sabemos que en la realidad los técnicos de enfermería lo realizan en unidades de adultos. Entonces, trabajar con niños tiene riesgos agregados y esos procedimientos nunca han sido delimitados. O sea, perdón, esas técnicas nunca han sido entregadas al técnico por el riesgo que conlleva. Además, yo trabajo en estos momentos en un área de oncología infantil. Entonces, si se le entregara el tratamiento endovenoso a los TENS, ellos van a administrar el tratamiento endovenoso y yo la quimioterapia, quien tenga la quimioterapia en la mano la va a administrar. Siento que es muy delicado ese límite, esa definición tan ambigua, es muy delicada y ahí también nosotros creo que tenemos que hacer un mea culpa porque muchas cosas técnicas que en algún momento fueron consideradas no básicas, fueron entregadas y ahora hay profesiones y partes integrantes del equipo que la consideran como propias.
Entonces ahí el límite está muy delimitado, está muy borroso, y en el código nuevo, si no queda muy claro eso, los pacientes van a estar en riesgo, y en mi área sobre todo el paciente pediátrico va a estar aún más en riesgo. Las unidades de neonatología, las UCI pediátricas, las oncologías pediátricas o la pediatría general. Sí, Eso. Tienes toda la razón, Claudia. Por eso que, bueno, al quedar abierto a que sean técnicas básicas, no hay una definición clara, los bordes bien definidos, ¿cierto?, respecto de qué es básico y qué no, ¿ya? Pero es difícil que esto quede concreto en el Código Sanitario. Aquí yo encuentro a lo mejor cierta razón cuando dicen que tendría que quedar bajo un reglamento, pero ahí va a quedar la escoba seguramente, porque todos van a querer un poquito de aquí y un poquito de allá, todos van a reclamar, ¿cierto?, que determinadas funciones también son propias de ellos. Esa va a ser una discusión gigante, gigante, yo creo que más grande de la que nos convoca ahora el Código Sanitario. Pero podría quedar mejorada para nosotros como profesionales de enfermería si se mantuviese entonces el tema de la supervisión, que nosotros quedemos ahí con la supervisión, porque al quedar con la supervisión, tú como supervisora eres quien entrega cuáles son las funciones de cada integrante del equipo de salud, y eso se puede protocolizar, ¿cierto?, y dentro del manual organizacional queda definido, pero como supervisora se puede, ¿ya? Si nosotros quedamos con el rol de supervisión de los técnicos, podríamos entonces delimitar en las acciones que ellos realizan como lo estamos haciendo ahora, ¿ya? Si no, ahí queda entonces, este riesgo abierto de que ocurra lo que tú dices, Claudia. Así que yo creo que lo que tenemos que pelear ahora, lo que tenemos que seguir enfatizando es mantener nuestro rol de supervisoras y de tuición técnica. Porque si nos ponemos a hablar de todas las funciones, yo creo que ahí eso no nos van a permitir que quede finalmente en el Código Sanitario. Muchas gracias. Gracias, Priscila. Concuerdo totalmente con el riesgo que involucra el no tener la tuición, la supervisión de los TENS, ya que claramente estamos poniendo en riesgo la salud de nuestros pacientes, y nuestro deber como, bueno, en mi caso como futura enfermera, es velar por la seguridad de ellos, porque tengan una buena salud. Estaban escribiendo una duda aquí en el chat, lo voy a leer al tiro. Catalina Quesada dice, no es posible delimitar rangos etarios en el código como especialidades cuando se trata de cuidados más delicados, como en oncodiálisis, cardiología, relacionado con lo que preguntaba la señorita Claudia. Sí, eso es lo que el Ministerio nos ha dicho, que no es posible que quede todo en el Código Sanitario tan específico, ¿ya? Y por eso que ellos están proponiendo el tema de los reglamentos. Pero los reglamentos, como decíamos, y como yo lo expuse, queda sujeto a la autoridad de turno. Entonces, es más fácil que sea cambiado. Y por eso no estamos muy de acuerdo en que se hagan después estas especies de reglamento. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? Tenemos que aprovechar estos espacios, ya que no se dan todos los días, donde alguien que realmente conoce el tema de cerca nos pueda esclarecer un par de dudas. Fanny levantó la mano. Sí, yo quería comentar que si bien la supervisión debiera ser de un profesional, que igual habría que especificar, porque habemos técnicos de nivel superior y de nivel medio que no trabajamos solo en colaboración con los enfermeros, sino también con matronas y otros profesionales. Entonces igual ahí, no sé, pues, habría que entrar a resolver lo de las instituciones que imparten la educación, porque los TENS, algunos egresan como TENS generales, por así decirlo, y otros a veces egresan con mención. Entonces igual ahí hay como ambigüedades, no sé si me entiende. Sí.
Sí, la idea, lo que nosotros proponemos es que quede descrita la supervisión de los TENS por profesionales de salud, ¿ya? Ideal sería que quedara para nosotros definido ahí el profesional de enfermería, pero como bien dice Fanny, existen los tecnólogos los técnicos en oftalmología, en odontología, ¿cierto? En laboratorio. Entonces, claro que hay más profesionales, por lo tanto, lo que nosotros pedimos, y otros colegios profesionales también, es que diga que el TENS tiene tuición técnica y supervisión de un profesional de enfermería, o sea, un profesional de la salud, perdón. No técnico, un profesional de la salud. Entonces así queda listo para que el TENS, cuando trabaja en un servicio clínico, sea supervisado ¿por quién? Por la enfermera que está a cargo, ¿cierto? Si trabaja en un laboratorio, queda supervisado ¿por quién? Por el tecnólogo médico, ¿ya? Si trabaja en odontología, supervisado ¿por quién? Por el odontólogo, de acuerdo al área. Entonces tendría que quedar definido que trabaja, ¿cierto? Realiza sus actividades bajo supervisión de un profesional de salud, de acuerdo al área donde trabaje. Muchas gracias. Quería comentar igual, aparte, se me había olvidado mencionarlo antes, encontré que creo que eran artículos el 113b y el 113c, que son algo por lo que yo encuentro que uno debería haber pedido hace mucho tiempo. O sea, yo como estudiante no sabía que el colegio de enfermeras y en realidad las asociaciones en general lo estaban solicitando. Pero me pasó muchas veces que estando en CESPAM, por ejemplo, en atención primaria, claramente había que andar corriendo detrás de los médicos, había que andar como tratando de buscar por una u otra parte cómo encontrar las indicaciones a exámenes, o por ejemplo, las recetas médicas, de repente a mí me pasaba que decían que se había recetado, pero la receta no estaba ahí, entonces había que andar buscando y se perdía mucho tiempo. Entonces encuentro que es una buena como adherencia a nuestras funciones, y realmente yo encuentro que fue súper positivo, como en contraste al tema de perder la tuición de los técnicos en enfermería. Así es. Hay corrientes a favor y corrientes en contra. Sí. De ambos lados, se puede entender ambos lados. Así que ahora tenemos que ver nomás cómo va a quedar. Claro, yo creo que depende del marco regulatorio que tenga también, por ejemplo, los medicamentos que podríamos prescribir. Claro. Creo que sucede lo mismo con las matronas, que también pueden recetar cierto tipo de medicamentos, y encuentro que eso a nosotros nos ayudaría, pero claramente no todos por falta de formación. Tenemos, creo que en algunas universidades hay 2 ramos de farmacología en enfermería. Lo desconozco. Por lo menos yo las que conozco tienen solamente uno. La Pero bueno, habíamos quedaría montado, sujeto, recuerdo. como bien dice ahí el proyecto de ley, quedaría sujeto a reglamentos en donde se definirían entonces cuáles serían los medicamentos o exámenes, dispositivos médicos a prescribir. Claramente. Encuentro que ese es un punto muy interesante y sería bueno conocer pronto el marco que regule de mayor formato de esto. Sí, a ver qué vamos a quedar finalmente. Sí. No sé si hay Bueno. alguna otra duda, comentario como Parece ya que para cerrar. Parece que no. Bueno, ha sido una jornada, yo creo que Gladys. Gladys Hanna. Gladys Hanna fue mi compañera en la universidad. Es una tremenda enfermera también, que ahora está en el área de docencia igual. Un saludo grande para ella. Yo creo que fue una gran jornada, yo creo que fue una muy buena instancia de poder compartir con todos, ¿cierto?, esta información. La información no me sirve de nada tenerla a mí guardada, ¿cierto?, sino que hay que difundirla, hay que explicar, y es la única forma en que todos podamos después unirnos, después por la causa común, que es la defensa de nuestra profesión. Así que yo agradezco nuevamente a Daniela que haya aceptado esta invitación de poder participar con ustedes y comentar, ¿cierto?, todo lo que uno debe informar para que todos después tengan una opinión informada al respecto. Así que ojalá puedan difundir este conocimiento, ¿cierto?, esta información
a sus compañeros, a sus colegas, ¿cierto? Para que todo, o sea, ojalá hayan muchas más personas informadas, ¿ya? Gracias, Simón, un abrazo para ti también y para todos en realidad. Bueno, para mañana, les cuento, Daniela, tenemos esta misma instancia con la Universidad Andrés Bello. Así que si alguien, si ustedes conocen a alguien que no se haya podido sumar, va a estar publicado en la página del Colegio de Enfermeras la información para mañana, que será también a las 8 de la, bueno, mañana va a ser a las 8. A las 8 de la noche va a ser esta instancia de conversación también, para quienes no hayan podido alcanzar a entrar. Muchas gracias por la oportunidad. Ojalá mantener el nexo y en caso de que vuelva a haber alguna modificación o algo importante de lo que igual ayudarnos a nosotros a que nos informemos de mejor forma, me encantaría que volviéramos a repetir la instancia. Cuando De verdad, quieras. muchas gracias por la información, todo súper claro, bien resumido, porque realmente que es súper largo la reforma al código. Así que de verdad, muchas gracias en nombre mío y en realidad de todos mis compañeros de Campus Concepción, Los Ángeles y Chillán. Así que nada más que mencionar que esta grabación va a quedar en el Instagram Expande Enfermería y también en un canal de YouTube, en caso de que alguien lo quiera revisar. Muchas gracias, Priscila, y que tengan un buen resto de semana. Igualmente, un abrazo grande. Cuídense mucho. Que estén bien. Chao, chao. Daniela, ve dónde te va a quedar guardada no sé si lo pusiste para guardar en el computador o en la nube.